Como les estaba diciendo, lo que vamos a hacer es un recuento de las fases del Paleolítico y del Neolítico. O sea, vamos a topar estos dos temas principalmente porque ya no lo vamos a ver en este nuevo año lectivo. Si ustedes un poco revisan sobre las causas de estos elementos que vamos a revisar, principalmente es lo que nos arrojó la evaluación diagnóstica, es lo que mayormente problemas les fue generando y que debemos nosotros ir un poquito reconstruyendo. Vamos a comenzar, por lo tanto, desde ahí, desde esta perspectiva. Vamos a revisar un video. Les pido, por favor, tomen en cuenta los puntos más importantes del Paleolítico que aquí se van a ir presentando y vamos a ir complementando con la pizarra. Si tiene alguna duda, me cuenta. A ir tomando en cuenta lo que se observó en el video y vamos a ir complementando las ideas. Vamos, por favor, a tomar en cuenta desde la época del Paleolítico, qué significa, cuáles son las etapas del Paleolítico. Entonces vamos a ir tomando en consideración estos elementos. Vamos a revisar con la pizarra para ir tomando en consideración. A ver, ayúdenme entonces con esta perspectiva. ¿Y se podría repetir la pregunta, por favor? La pregunta es, no hay pregunta. Vamos a ir revisando lo que vimos en el video nada más. No era pregunta. Simplemente que ustedes me vayan colaborando con lo que ustedes vieron en el video hecho. Vamos a ir haciendo aquí en esta pizarra. A ver, vamos a bloquearle, si no después me escriben en la pizarra. Ahí comenzamos. A ver, comenzamos con la idea de paleolítico, ¿no? Paleolítico. ¿De dónde proviene esta palabra? ¿De dónde proviene esta Del palabra? griego paleo, creo que decía, o paleus. Sí, paleos o paleos, como le pronunció, no hay ningún inconveniente. Paleos o paleos, no hay problema. Paleos, ¿qué significaba? Piedra antigua. Todo significaba piedra antigua, ¿ya? Muy bien. Digamos que es antiguo o viejo, paleos. Y lithos o litos, ¿qué significa? Piedra. Ya, muy bien. Propiamente podemos decir que esta época es la edad de piedra. Ya, hasta ahí no hay objeciones, ni problemas, ni inconvenientes, creo yo. Solo es la etimología de esta palabra, pero ya nos dice algo esta palabra. ¿Qué quiere decir? Que ¿qué es lo que van a trabajar realmente en esta época? Será la piedra tallada. Si usted no se acuerda qué era eso del Paleolítico, entonces simplemente recuerde que es edad de piedra o aquella piedra vieja. Por lo tanto, es el trabajo en la piedra. Sencillo, para tener una idea general. ¿Qué es el Paleolítico? Aquella época en la que se trabajó la piedra para generar las primeras herramientas. Este Paleolítico, este trabajo de la piedra tuvo 3 etapas. La primera etapa, ¿cuál es la primera etapa? Inferior. El Paleolítico inferior. ¿Qué hay en el Paleolítico inferior? ¿Por qué dividirlo así? ¿Qué encontramos en el Paleolítico inferior? Se daban las glaciaciones. Bueno, el transcurso de todo el Paleolítico inferior, medio, estuvo atravesado por este problema de las glaciaciones, luego el calentamiento, demás elementos. ¿Pero qué es propio del Paleolítico inferior? Está Las temprano. primeras herramientas. Pongámoslo, primeras herramientas. Aparece el fuego. Aparece el fuego, un elemento que no podemos olvidarnos.
Recuerden que solo estamos reconstruyendo lo que ya vimos el año pasado. ¿Qué más? Aparece el fuego. ¿Qué pasa con los homínidos? Surge dentro de los homínidos el género Homo. ¿Sí? Es decir, que evolucionan los homínidos en este género Homo. Después habrá el Homo habilis, después ya para el medio el Homo neanderthalis, el Homo neanderthalensis y luego el Homo sapiens. Entonces se va generando este género gracias a la utilización de las herramientas y el fuego. ¿Qué pasaba con el fuego? ¿Ya se podía crear fuego en la época inferior? ¿O no? No, solo se lo conserva. Eso no olvidarse. La conservación del fuego significa todavía una civilización que no puede asentarse, que necesita irse moviendo. Eran, por lo tanto, principalmente cazadores y recolectores. Bien, estas primeras herramientas eran fundamentalmente rústicas, eran toscas, pero ya teníamos unas primeras herramientas. Vamos con la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente etapa? Paleolítico medio. ¿Qué aparece en el Paleolítico medio? Se diversificaron las herramientas. ¿Ya? Entonces hay una diversificación de las herramientas. Un segundo. Ya. Herramientas. ¿Qué más? Aparecen los neandertales. Aparece el hombre de Neandertal o también llamado Homo neanderthalensis. Muy bien, ¿qué más? ¿Alguna otra cosa? Armas más elaboradas. Ya, esto está en las herramientas diversificadas, no solo como armas, sino como herramientas. Mayormente como herramientas. ¿Qué significa que se diversifiquen las herramientas? ¿Qué significa que se diversifique la herramienta? Que hay mayor variedad. Por un lado que hay mayor variedad, pero por ejemplo yo tengo 10 piedras, ¿ya? Tengo una piedra más grande, una más chiquita. ¿Es eso de fondo? Sí, no digo que no, pero de fondo, ¿qué significa que yo tengo una piedra más grande, una piedra más pequeña, otra? ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿qué significa que yo tengo un destornillador, un playo? ¿Qué significa? Son herramientas que se ocupan de diferentes formas, no todos son para el mismo propósito. Exacto. Que se diversifique significa que tienen diferentes usos. ¿Sí? Eso es muy importante, porque tal vez en el Paleolítico inferior yo utilizaba la piedra para golpearle al animal y que muera. O tal vez alguna herramienta para despellejar un poco de carne. Pero cuando se diversifican las herramientas, cada herramienta cumple una función. Todavía no tan especializadas como en el Paleolítico superior, pero sí van cumpliendo una función importante y esa función ya se va determinando en el sentido propio de que son ya herramientas, no son solo piedras que yo puedo utilizar para golpear, sino que se convierte ya en una herramienta como tal. Se van volviendo por lo tanto más complejas. Aparece un término también bien interesante que obviamente no estuvo en el video, pero sí es importante
nombrarlo, que es el término hogar. ¿Qué significa hogar? Familia, vivienda. No, esa es la actual concepción tal vez. Pero está bien. ¿Ustedes han escuchado alguna vez calor de hogar? ¿Por qué se dirá esto? Todos hemos Por- escuchado el calor del hogar. ¿Por qué? Porque te sientes eso con personas cercanas a ti, las cuales tú crees que son una guía, un apoyo y crees que esas personas se pueden convertir en una familia para ti. Entonces tú sientes que hay un cariño y eso le llamas calor de hogar. Sentir que Ujú. tienes a alguien que te acompañe y puede estar contigo. Sí, en la actualidad sí, sí podemos considerar eso. En esa época, ¿no? Este término es bastante interesante a tomar en cuenta y lo he traído porque nosotros consideramos eso el hogar, ¿no es cierto? El lugar donde tenemos un grupo de personas que se preocupa por nosotros. El hogar en la época del Paleolítico era el sitio destinado a encender el fuego. Si se dan cuenta, la gran diferencia con el término hogar. ¿Y por qué lo traigo? Porque fundamentalmente nosotros hemos escuchado el calor de hogar. ¿Y con qué asociamos? Con que nuestros papás nos quieren, con que los familiares con los que estamos nos quieren, nos dan su tiempo. Y al fin de cuentas, el término proviene del lugar donde se encendía el fuego. ¿Por qué se pasó al término que tenemos ahora? Porque para encender el fuego, todos se ponían alrededor de la fogata. Se encendía el fuego y se conformaban todos alrededor. De ahí viene ese término del hogar que entendemos hasta el día de hoy. Este lugar también se va conformando, entonces ya un lugar para encender el fuego ya no solo se lo conserva. Este hecho es importante porque aun cuando todavía no se crea la agricultura, que es el gran invento a considerar, ya tienen lugares en los cuales se van asentando por lo menos para encender el fuego. Ya no es el nómada solo que va de un lugar a otro, sino que va de un lugar a otro, pero siempre trata de buscar un sitio donde encender el fuego y mantenerse, ¿sí? Vamos con el paleolítico. Bueno, aquí lo ponemos para abajo, ¿no? Me da el espacio. Vamos con el paleolítico superior. Característica del paleolítico superior. ¿Qué podemos rescatar? ¿Cuál es el único que sobrevive ya para el paleolítico superior? El Homo sapiens. Ya, entonces esto no olvidarse, es sumamente importante. Algunos consideraban, desde la teoría de Charles Darwin, que existía, si ustedes han escuchado, un eslabón perdido que iba desde el Homo neanderthalensis hasta todo este proceso y llegaba al Homo sapiens. Sabemos en la actualidad y por lo que estamos nosotros revisando que el Homo sapiens es otro diferente al Homo neandertal. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes saben muy bien que en los animales existen de un mismo grupo diferentes razas, ¿sí? Les ven su perrito, esa raza es diferente la una de la otra. Si nosotros podríamos hablar de razas, solo es en la época del Paleolítico Medio. Todos somos Homo sapiens. Los Homo neandertal desaparecieron. Por lo tanto, todos los seres humanos que conocemos ahora son de esta especie, de esta raza. No hay otra. Por poner una aclaración. ¿Por qué? Porque en el Paleolítico Superior ya no había nadie más que el Homo sapiens y se mantuvo. ¿Por qué? Ahí deberíamos preguntarnos. Tal vez el Homo sapiens les exterminó al resto, tal vez por alimento, quién sabe. Pero de todos modos, esa es la realidad. Otra característica del Paleolítico Superior. Algo más que rescatar. Comenzaron a cazar animales grandes, como el elefante. ¿Ya? Cazar animales. ¿Y por qué comenzaron a cazar animales grandes? O sea, mejor dicho, ¿gracias a qué pudieron cazar animales grandes? Porque tenían mejores armas. Ya,
Mejoraron las herramientas. Siempre las vamos a plantear como herramientas. Después del uso es otra consideración. Las herramientas comienzan ya a diversificarse de manera específica. Esto es para la casa, esto es para el alimento. Comienzan a aparecer utensilios ya, realmente que permiten considerar un avance de otro nivel. Es un paso gigantesco entre el paleolítico inferior hacia el paleolítico superior. Utilizar piedras para obtener el alimento y llegar a herramientas como utensilios que tienen específicas condiciones. Y ahí sí para la casa. Por eso es que les pongo como herramientas, porque van a aparecer ya realmente herramientas específicas para cada uso. ¿Sí? Entonces va a haber una consideración para la casa, otra para... Y hay un elemento importante aquí que se va generando, que es la cultura. Ya propiamente para el paleolítico medio existieron manifestaciones religiosas, o se tiene datos de manifestaciones religiosas, pero ya para el paleolítico superior se encontraron manifestaciones culturales. Ustedes saben que ya no se utilizó solo la piedra, sino también ya se comenzó a encontrar utensilios y armamento de hueso o con combinaciones con hueso, donde en la piedra o en el hueso había tallados. ¿Qué significa? Que se va generando la manifestación de la cultura. ¿Qué es la cultura? La interpretación de la realidad. Es decir, que no sean solo las piedras para cazar, para golpear, sino que ya esas piedras le daban sentido, le daban una orientación, le decían para qué realmente funcionaba y se encontraron sobre todo este arte paleolítico en el paleolítico superior. Una manifestación ya realmente de lo que se veía en la realidad y se interpretaba. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No se olviden, esto es simplemente un recuento rápido, pero sí es importante que lo tengan en mente porque este punto no lo vamos a volver a topar. Los griegos, siempre estaremos hablando de los griegos, los romanos, del Renacimiento, de cada uno de estos temas y más aún de la independencia y la colonización. Pero de estos temas difícilmente volvamos a hablar, así que es importante siempre recapitular. Vamos con otra etapa importante a tomar en consideración, que es el Neolítico. Bueno, si Paleolítico significa piedra vieja, por lo tanto, Neolítico significa piedra nueva. Pero ese no es el punto central del Neolítico. El Neolítico es una revolución. ¿Por qué le llamamos revolución? Revolución neolítica. Yo les hablaba del gran invento de la humanidad. ¿Cuál es este gran invento? Yo ya lo nombré. La agricultura. ¿Y por qué? Pero no lo pongan como pregunta. Simplemente la agricultura. Listo. Si está equivocado, no pasa nada. ¿Por qué? Porque con la agricultura se podían asentar en un lugar, puesto que ellos ya podían, como decirlo de alguna manera, crear sus propios alimentos. Ya, muy bien. Sedentarismo. Se generó el sedentarismo. Gracias, Mateo. Muy bien. Entonces, viene la agricultura. Este es el gran invento de la humanidad, no hay duda de esto. O sea, lo que ha inventado mejor la humanidad no es el automóvil, no es la nave espacial, nada por el estilo, es la agricultura, porque le permitió, y por eso es una revolución, porque es cambiar toda la mentalidad de ser nómadas a pasar a ser sedentarios y a comenzar a construir espacios específicos para cada cosa. Es un gran invento. Fernando, por Dios. Gracias. Entonces, dentro de esta consideración, este gran invento que se va generando se da gracias a dos cosas. Uno, la agricultura, que es la domesticación de plantas, pero también se va introduciendo otra domesticación que es sumamente importante, que es la domesticación de animales. ¿Sí? Esto también les permite a los seres humanos, ya hablamos realmente de seres humanos, tener
no solo el alimento que produce la tierra, sino también aquello que necesitaban cazar y recolectar. Obviamente, el paso no es tan rápido. El neolítico es un proceso de cambio a largo plazo. Y del paso del paleolítico a la transición, que tiene otro nombre, hacia el neolítico, obviamente primero se deben haber asentado, deben haber domesticado algunos animales, por ahí algunas plantas que pudieron llevar de un lugar a otro, asentarlas, tal vez darse cuenta que esas plantas podían crecer en los ciertos sitios e ir construyendo toda esta parte hasta tener ya la conformación posterior de las grandes civilizaciones. ¿Qué tenemos en el neolítico también que es sumamente importante? Ya la piedra pulida. Ya no es una piedra solamente golpeada y tallada, sino que ya genera el pulimento. Y al pulir la piedra, ya tenemos la posibilidad de la agricultura. Se utilizó mucho para la agricultura. Se crearon nuevos utensilios domésticos, se posibilitó el desarrollo del arte y recolectar recursos y producirlos eran mucho más eficientes. Es decir, ya tenemos cosas elaboradas realmente. Bien, jóvenes, vamos a ir cerrando esta perspectiva. El neolítico es una de las partes importantes que se relaciona ya con las civilizaciones posteriores, pero estos elementos no podemos olvidarnos. Hay otro elemento importante que gracias al pulimento de la piedra y la utilización de utensilios se genera también la alfarería, que es propiamente esta creación de elementos en cerámica, es decir, se trabajó que propiamente la cerámica es la tierra, con otros fines ya más elaborados. El sedentarismo creo que es el elemento más importante gracias al invento de la agricultura y con eso nos quedamos. Finalizamos esta parte. No se olvide tomar en cuenta estos elementos de estas etapas que no vamos a topar y ya realmente la siguiente semana vamos a iniciar directamente con la temática que nos compete. Si no hay preguntas, dudas, inquietudes, críticas, crisis, con eso cerramos. ¿No? ¿Todo bien? Listo, con eso cerramos.